Capítulo 12. Niños y guerreros. 3 semanas después, nuestro grupo alcanzó el rango de. Se sentía que estábamos subiendo bastante rápido, así que finalmente me decidí a revisar el criterio específico de promoción. Para que un aventurero de rango F alcance el rango E, necesita completar satisfactoriamente 10 trabajos de rango F, o 5 trabajos de rango E consecutivos. Para que un aventurero de rango E alcance el rango D, necesita 50 trabajos de rango F, 25 trabajos de rango E, o 10 trabajos de rango D consecutivos. Ese patrón general permanecía igual para los rangos más altos, a pesar de que el número comenzaba a hacerse considerablemente más grande. La degradación también era una posibilidad para aquellos que fallaban repetidamente. Fallar 5 trabajos consecutivos de un rango más bajo que el tuyo o 10 trabajos consecutivos de un rango igual te pondría en donde corresponde. No podías ser degradado por fallar tareas de un rango más alto que el tuyo, pero luego de 5 consecutivos perderías los privilegios para aceptarlas. Jalil y Biskel habían estado trabajando diligentemente para completar trabajos de rango F y E por nosotros cada día, así que habíamos logrado llegar hasta aquí en casi nada de tiempo. Ahora que éramos de rango D, finalmente teníamos acceso a tareas de rango C más rentables. Esas eran fáciles para nuestro grupo, así que probablemente llegaríamos al rango C en poco tiempo. Este podría ser el momento perfecto para terminar nuestro acuerdo con Jalil y Biskel. Ellos ya no parecían estar secuestrando mascotas, pero no estaba completamente seguro de qué problemas podría causar a largo plazo todo el asunto del cambio de trabajos. Habíamos ahorrado una cantidad decente de dinero hasta este momento, así que teníamos la opción de decir adiós a nuestros amigos de negocios y dejar de una vez por todas Ricarizo. Sin embargo, después de pensarlo un poco, decidí continuar utilizándolos hasta que llegáramos al rango C. Por el momento no parecía haber ningún problema, y era difícil para mí darle la espalda a un sistema productor de ganancias tan poco estresante. No lastimaría tener más dinero para nuestro bolsillo antes de marcharnos. Actualmente, nuestros ahorros eran de una moneda de mineral verde, 6 monedas de hierro, 14 monedas de chatarra, y 35 monedas de piedra, o en total 1875 monedas de piedra. Así que, básicamente 1875 yenes. Todos nuestros ahorros sumaban menos del valor de 2 monedas grandes de cobre Azuran. Bien, ya basta de eso. No importa que nos compraría esto en un continente diferente. Una vez que alcanzáramos el rango C, le diríamos adiós a Jalil y Biskel, y luego rápidamente dejaríamos esta ciudad. A mí me parecía un plan sólido. No mucho después de llegar a esta conclusión, vi una tarea interesante en el tablón del gremio. Rango B. Tarea: ubicar y derrotar monstruo. S. Desconocido. S. Recompensa: 5 monedas de chatarra, 2 monedas de hierro si es derrotado. Detalles: encontrar y destruir a un monstruo en específico. Ubicación: Bosque del Sur, bosque petrificado. Duración: antes de fin de mes. Fecha límite: lo antes posible. Cliente: Belberro el comerciante. Notas: una criatura enorme y que se arrastra fue vista en lo profundo del bosque. Por favor, identifíquenla y destrúyanla de ser peligrosa. Jalil y yo meditamos acerca del contenido de la pieza de papel con nuestras manos en nuestros mentones. Con que un monstruo misterioso. Hablando de un trabajo con una descripción vaga. Había una probabilidad de que esta cosa ni siquiera estuviera ahí. E incluso si lo estaba, exactamente cómo probaríamos que era un monstruo u otro. Aún así, 2 monedas de hierro era una recompensa muy tentadora. Especialmente ya que aún podíamos conseguir 5 monedas de chatarra si elegíamos no luchar contra esa cosa. ¿Estás interesado en este? Bueno, el pago es realmente bueno. Aunque se siente un poco sospechoso, Jalil asintió de acuerdo. Se ve como la clase de trabajo en la que terminarías estafado. Si fuera tú lo pensaría 2 veces. Nosotros ya habíamos experimentado algo así. Hace 2 semanas, habíamos aceptado una tarea de recolección ordinaria acerca de lobos ácidos. Como siempre, habíamos cazado el número específico de monstruos y traído de vuelta sus colmillos y colas, solo para ser informados de que el cliente quería los lobos ácidos completos, en resumen, sus cuerpos enteros. La descripción no había mencionado nada al respecto, pero aún así terminamos teniendo que pagar la tarifa de incumplimiento de contrato.
Solo pensar al respecto me hacía sentir inmensamente frustrado. Probablemente era más inteligente no tomar este trabajo si quería evitar una repetición de ese desastre, pero no podía apartar mis ojos de esa línea describiendo la jugosa recompensa, aunque son 2 monedas de hierro. Quizás podría servirme otra experiencia de aprendizaje. Solo no me culpes si te estafan de nuevo. Para una tarea como esta, la penalidad de incumplimiento de contrato estaría basada en las 5 monedas de chatarra, ¿cierto? Sí, tienes razón. El dinero extra si matas a esa cosa es básicamente un bono. Como Ruiger tendía a ser acosado por Nocopara cuando él entraba al gremio, y Eris algunas veces también tenía problemas con aventureros desconocidos acercándose a ella, hice que ellos 2 esperaran afuera. Biskel tampoco se aparecía por el gremio. En otras palabras, no había nadie aquí para detenerme. Bueno, incluso si este monstruo misterioso no está ahí, hay bastantes cosas que vale la pena vender dentro del bosque petrificado. Conociéndolos a ustedes 3, apuesto a que podrían ganar suficiente para cubrir la tarifa de incumplimiento de contrato. Supongo que vale la pena darle una oportunidad. Entonces está decidido. Buena suerte con tus trabajos también, Jalil. En retrospectiva, había comprendido lo descuidada que era mi forma de pensar en este punto. Algunas semanas de experiencia en batalla me habían vuelto demasiado confiado. Las cosas habían salido tan bien que había subestimado los riesgos, mi impaciencia me empujó hacia una gran recompensa. Con el beneficio de la retrospectiva, había mejores opciones a mi disposición. Pero en ese momento, no creo que pudiera haberlas elegido. El bosque petrificado estaba a un día completo de viaje desde Ricarizu. Era un lugar donde los árboles con forma de huesos con ramas dentadas crecían en grandes números, y su nombre se derivaba de su apariencia pedregosa. El bosque yacía al lado del camino principal en esa región. Acortar camino a través de él les ofrecía a los viajeros una ruta más corta hacia la siguiente ciudad, pero ya que el bosque era el hogar de los peligrosos monstruos de rango B ejecutores y anacondas almendra, solo los comerciantes realmente apurados lo hacían, y siempre contrataban varios guardaespaldas experimentados de antemano. Los bosques en este mundo eran, sin excepción, lugares peligrosos. Pero aquellos que se encontraban en el continente demoníaco eran particularmente peligrosos. 3 grupos se habían encontrado justo afuera de este bosque en particular: el grupo de rango B, Super Blazers, el grupo de rango D, Duros de la aldea Tokurabu, y finalmente, el grupo de rango D, Fin del camino. Los líderes de estos grupos se acercaron para una reunión. Cuando los grupos de aventureros se encontraban con otros en lugares como este, era de esperarse que se detuvieran para tener una discusión rápida. Habría sido genial omitirla, pero cruzarse con otros grupos en el propio bosque podría ser una verdadera molestia. Había decidido hacer acto de presencia. Bien, ¿qué demonios están haciendo aquí niños como ustedes? El primero en hablar fue Blas, el líder de los Super Blazers. En su voz había una irritación evidente, la cara del tipo me era familiar. Él era el hombre cerdo que se había reído de nosotros el primer día. Por cierto, no estoy tratando de ser grosero. Él literalmente tenía la cabeza de un cerdo. Probablemente, él pertenecía a la misma raza que el guardia que había mirado de forma lasciva a Eris. No podía recordar bien cómo se llamaban. Para ser honesto, yo usualmente pensaba en ellos como orcos. En cualquier caso, el grupo del hombre cerdo era un grupo de 6 aventureros de una amplia variedad de razas. Para ser de rango C o mayor en el continente demoníaco, básicamente necesitaba ser capaz de derrotar a los monstruos más comunes de tu región. Tenía que asumir que todos ellos eran veteranos que habían demostrado sus habilidades en batalla. Estamos aquí por un trabajo del gremio. Dayo Kurt, líder de los Duros de Tokurabu, con su rostro un poco malhumorado. Lo mismo dijo el líder de Fin del Camino, ese soy yo, asintiendo ligeramente. Blas reaccionó a las palabras de sus colegas de rango de chasqueando su lengua y rascándose su cuello de forma irritada. Así que ellos nos reservaron. Sí, tenía un mal presentimiento acerca de este. ¿Qué significa ser reservado? Preguntó Kurt de forma vacilante. Cállate, niño. Este cerdo aparentemente tenía mal genio. Ya, dije, acercándome a él con una sonrisa mansa. Todos vamos a respirar profundamente, ¿bien? Sentimos ser unos novatos tan ignorantes, pero apreciaríamos mucho cualquier explicación que pudieras darnos. Blas pisó el suelo, y luego respondió a regañadientes.
significa que la misma solicitud fue colocada por más de una persona. Y el gremio simplemente puso en el tablón los dos trabajos sin notarlo. Ah, cierto. Una doble reservación. En este caso, teníamos 3 clientes distintos que habían colocado 3 tareas separadas. El gremio debe haber pensado que eran trabajos distintos, pero quizás ese en realidad no era el caso. Parecía que algo así pasaba de vez en cuando. Por curiosidad, les pregunté a los otros cuáles eran sus tareas específicas. Blas estaba aquí para matar a las cobras de colmillos blancos que aparecieron en el bosque petrificado. A Kurt se le solicitó recolectar los huevos misteriosos vistos en el bosque petrificado. Y yo, por supuesto, estaba tratando de ubicar a un monstruo desconocido. Ah, estás en un trabajo de buscar y localizar, siquiera hay de esos en el rango D. Naturalmente, había preparado de antemano una respuesta para la pregunta de Kurt. De hecho, es una tarea de rango C. La pusieron ahí luego de que ustedes se fueron del gremio. ¿En serio? Cielos, desearía haber tomado esa. Mientras el niño murmuraba para sí mismo, me tomé un momento para pensar en la situación en la que estábamos. Se sentía como que había al menos alguna superposición potencial entre nuestras 3 tareas. Primero que nada, las cobras de colmillos blancos no eran nativas de este bosque, pero a juzgar por el trabajo de Blas, al menos una había sido vista recientemente aquí. Ese bien podría ser nuestro monstruo desconocido, y también podría ser el responsable de los huevos misteriosos que estaba buscando Kurt. Pero, por supuesto, también estaba la posibilidad de que nuestros misterios no tuvieran absolutamente ninguna relación con las cobras. Era un poco apresurado asumir que habíamos sido atrapados en una triple reservación. Aún así, me pregunto cómo pasó esto. Niño, ¿cómo quieres que lo sepa? Algunas veces simplemente termina de esta forma. Bueno, supongo que sí. No es como si el gremio tuviera todas sus tareas llenadas claramente en una computadora o algo así. De acuerdo, ¿qué vamos a hacer al respecto? Nada, gana el primero que encuentre al monstruo. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa con nuestra tarea si llegas ahí primero? Los huevos que mencionaste, es decir, los aplastaremos y los vemos. No podemos tener a cobras de colmillos blancos eclosionando por todo el lugar, ¿o sí? Dijo Blas con una sonrisa. Vamos, Rudius, di algo, si ellos matan a todos los monstruos, ambos fallaremos nuestros trabajos. Kurt estaba pidiéndome ayuda. Él tenía razón. Si el grupo de Blas terminaba matando a nuestro monstruo desconocido, no tendríamos la oportunidad de rastrearlo o luchar con él. Esperen un segundo. Nosotros básicamente solo tenemos que localizarlo e identificarlo, ¿cierto? Sentía que reportar que las cobras de colmillos blancos habían estado aquí podría ser suficiente para satisfacer a nuestro cliente. Y para cubrir nuestra cuota, siempre podíamos cazar algunos monstruos cualesquiera aquí antes de irnos. Un botín lo suficientemente grande debe cubrir la tarifa de incumplimiento del contrato del 20%. Bueno, no estamos seguros de si esta fue una triple reservación. Aquí también podría haber otras cosas aparte de las cobras de colmillos blancos. Blas sonrió. ¿Y bien? ¿Quieren que lo hagamos juntos? ¿Es eso? ¿Esperan que seamos sus niñeras? ¿Quién demonios quiere tu ayuda? Dijo Kurt, con su cara roja de la ira. Oh, por favor. Ustedes obviamente están esperando que los protejamos, ¿o no? Este bosque es malditamente difícil para un grupo de aventureros de rango D. Ahora entiendo por qué él está tan irritado. A Blaze no le gustaba la idea de que un par de grupos de rango bajo siguieran a su grupo como un hilo de excremento detrás de un pez dorado. Era perfectamente comprensible. Después de todo, solo complicaría sus vidas. Por supuesto, yo tampoco quería viajar junto a él. No era una buena idea dejar que alguien viera a Ruigert luchar con su lanza. Podrían comprender que él realmente era un super cuando vieran su fuerza. Afortunadamente, Kurt ya me había concedido una forma fácil de salir de esta. Bien, he escuchado suficiente de esto. Fin del camino tampoco necesita una niñera, así que muchas gracias por todo. Estaremos trabajando por nuestra cuenta. Rápidamente me di la vuelta y me fui de la conferencia de líderes sin esperar una respuesta a mi declaración. Mi grupo había estado esperando por mí a un poco de distancia. ¿Entonces qué está pasando? Preguntó Eris, con su voz cargada de impaciencia. Parece que todos más o menos estamos aquí por el mismo trabajo. Oh, ¿y qué pasará ahora? ¿Alguien se va? No, por supuesto que no.
Todos iremos por nuestra cuenta y veremos quién encuentra al monstruo primero. ¿En serio? Eso suena como un buen desafío. Bueno, ella al menos parecía entusiasmada. Sentía que Eris últimamente se había estado cansando de nuestras misiones de cacería. Después de todo, esos trabajos no eran exactamente aventuras, eran más como trabajo manual. Esto probablemente era un buen cambio de rutina. Mientras nosotros tres estábamos hablando, Blas y Kurt dieron por terminada la pequeña reunión de líderes. Kurt dijo algunas palabras a sus compañeros, y todos ellos entraron juntos al bosque. Los Super Blazers también entraron, moviéndose en una dirección diferente. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Eris. Déjame ver, Richard como siempre puede revisar el área buscando enemigos. Nosotros solo recorreremos los alrededores hasta que encontremos a este monstruo misterioso. A mí me parecía una propuesta simple, pero Richard sacudió su cabeza de forma grave. Espera, Rudius. ¿Cuál es el problema? Me preocupan esos 3 niños. ¿Qué niños? Él se refiere a los duros de Tokurabu. Ellos no son lo suficientemente fuertes para sobrevivir en este bosque. Entonces lo que estás diciendo es... Deberíamos ayudarlos. Realmente no debería haber estado sorprendido. Bueno, Richard, si estamos demasiado cerca de ellos, hay una posibilidad de que comprendan que tú realmente eres un super. No me importa. ¿En serio? Bueno, a mí sí. Bien, pero va a causarnos toda clase de problemas si las personas descubren quién eres. Entonces, ¿qué? ¿Me estás diciendo que no me involucre y los deje morir? Eso no es lo que estoy diciendo. Simplemente sigámoslos desde cierta distancia y ayudémoslos si se meten en problemas. No podía esperar convencerlo de hacer otra cosa. Simplemente tendríamos que ajustar nuestros objetivos. Esas 2 monedas de hierro probablemente no las íbamos a obtener, pero al menos podríamos ganarnos algo de gratitud. Aún así, ¿realmente era una buena idea saltar al rescate sin pensarlo ahora? Si tuviéramos que proteger a esos niños de un ataque de monstruo, las probabilidades de que ellos descubrieran la verdadera identidad de Richard serían mucho más altas. Yo no quería creer que ellos se apegarían a sus prejuicios acerca de un hombre que acababa de salvar sus vidas, pero Fin del Camino tenía un lugar especial en las mentes de las personas en este continente. Era difícil decir cómo se desarrollarían las cosas. Si llegábamos a lo peor, quizás podríamos intimidarlos para que se unan a nosotros, como hicimos con Jalil y Biskel. Por ahora, nuestro grupo partió detrás de Kurt y sus amigos. Mientras él veía a los duros de la aldea Tokurabu caminar audazmente a través de las profundidades del bosque petrificado, Richard frunció sus cejas. ¿Cuál es el problema? ¿Esta es la primera vez que ellos ponen un pie dentro de un bosque? No sabría decirte. ¿Por qué preguntas? Están siendo demasiado descuidados. Estaba de acuerdo. Kurt y sus amigos muy pronto se encontraron cara a cara con un ejecutor cuyo acercamiento ellos claramente no habían notado. El ejecutor era un tipo de monstruo humanoide, los restos zombificados de alguien que había sido un aventurero en vida. Por alguna razón, ellos estaban equipados con espadas enormes y vestidos en armaduras pesadas. El gran peso de su equipo significaba que ellos no se podían mover muy rápido, pero eran extremadamente fuertes y blandían sus armas con una habilidad sorprendente. Usualmente solo encontrabas a un ejecutor a la vez, y no eran inusualmente grandes, y aún así eran monstruos de rango B. Esa era prueba suficiente de su gran poder. Solo para echar sal a la herida, su equipo se disolvía en el aire cuando morían, así que no obtenías muchas ganancias de derrotar a uno. Ellos necesitan nuestra ayuda. No, todavía no, dije, justo cuando Richard estaba listo para saltar hacia el frente. ¿Por qué no? Ellos aún no han sido arrinconados. Ese ejecutor era más ágil de lo que esperarías a partir de su apariencia, pero no era lo suficientemente rápido para igualar a estos niños cuando estaban corriendo por sus vidas. Poco a poco, ellos estaban ganando algo de distancia de su perseguidor. Pero entonces, justo cuando parecía que iban a dejarlo atrás, su suerte se acabó. Un grupo de anacondas almendra estaba esperándolos en la dirección en la que habían estado huyendo. Estos monstruos serpiente viajaban en grupos de 3 a 5, recibían su nombre del patrón almendra característico en sus cuerpos, los cuales normalmente eran de alrededor de 3 metros de largo. Sus colmillos estaban llenos de veneno mortal y se movían con gran agilidad. Debido a su dureza y su tendencia a atacar en números, ellos también estaban clasificados como monstruos de rango B. Kurt y compañía estaban atrapados entre los 2 habitantes más conocidos y temidos del bosque petrificado.
Podía ver sus expresiones cambiando entre sonrisas de incredulidad y terror puro. Ellos probablemente habían asumido que, si se encontraban con cualquiera de estos monstruos notoriamente peligrosos, simplemente podrían huir. Y, para ser justos, casi funcionó con el ejecutor. Sin embargo, al final ellos no habían considerado lo suficiente lo que podría salir mal. Este lugar simplemente era demasiado peligroso para ellos. Ellos realmente debieron haber reconocido eso y alejarse de aquí. No es como si no simpatizara con su ansia de ir más lejos ese. Deberíamos ir, ahora. No, solo espera un poco más. Una vez más, contuve a Ruiger. Queríamos esperar hasta que ellos realmente estuvieran contra las cuerdas. Mientras peor se pusieran las cosas antes de que apareciéramos, más profunda sería su gratitud. Dejaré que esas cosas los golpeen para así poder sanarlos con mi magia luego. Jejeje, perfecto, Ah, gritó Eris. El niño con apariencia de ave volaba a través del aire, en 2 pedazos. Solo se había necesitado un golpe. Él había fallado en esquivar el ataque del ejecutor y la espada del monstruo lo había cortado limpiamente a la mitad. Mi sonrisa siniestra se congeló en mi rostro. Había calculado completamente mal la situación. Esos niños estaban en un terrible peligro desde un comienzo. Yo era el que estaba siendo inconsciente, no Ruiger. Te lo dije. Gritó Ruiger, con su voz llena de frustración. Mientras él y Eris saltaban hacia el frente para cubrirlos, yo rápidamente disparé un cañón de piedra hacia el ejecutor. Mi ataque golpeó con suficiente fuerza para destruir a un tren de piedra, pero de alguna forma, esa cosa permaneció de pie. Por un momento, pensé que su armadura era increíblemente dura. Luego me di cuenta que su brazo derecho ya no estaba. Había estado tan nervioso que había fallado apuntando mi hechizo. Recogiendo su enorme espada con su mano izquierda, la cosa inmediatamente comenzó a correr en mi dirección. Desde la distancia, se había visto bastante lenta, pero ahora que estaba corriendo hacia mí comprendí que era anormalmente rápida dada su apariencia torpe. Me mantuve en calma y creé un segmento de pantano lodoso directamente en el camino del ejecutor. Una de sus piernas se hundió en mi trampa, haciéndolo tropezarse hacia adelante. Yo rápidamente invoqué una roca enorme inmediatamente arriba del monstruo y la mandé con fuerza hacia el suelo. En este punto, Ruiger y Eris ya habían eliminado a todas las anacondas almendra. Después de la batalla, un Kurt temblando y de rostro pálido se acercó a mí para expresarme su gratitud. Uf, uf. Gracias, viejo, uf, en serio. Ah, así que ustedes son realmente fuertes. El ejecutor yacía aplastado bajo una roca enorme. Todas las anacondas almendra habían sido limpiamente decapitadas. Fue sin siquiera sudar. Ganaríamos esa batalla cada vez. Y, aún así, habíamos fallado en proteger a estos niños. ¿Está bien? Sentimos no haber llegado antes. Kurt me estaba mirando con algo como admiración en sus ojos. Mi pecho dolía de la culpa, por lo que aparté la vista. Mis ojos se encontraron con el cuerpo del niño con apariencia de ave que había sido cortado a la mitad. ¿Cuál era su nombre? ¿Gaplin? Él no habría muerto si yo solo hubiera hecho las cosas de forma más simple. Ruiger se acercó y me agarró por el frente de mi túnica, con su rostro retorcido por la ira. Eso fue tu culpa, Dijo él, apuntando hacia el cadáver con su mentón. Las palabras apuñalaron mi corazón sin misericordia. Sí. ¿Tienes razón? Pudimos haberlo salvado a los 3. Sí. Lo sé. Lo sé. Yo tampoco quería que las cosas salieran de esta forma, ¿bien? Estaba lleno de vergüenza y miseria. Esto no era lo que quería. Para nada. Me arrepentía de mis acciones. Había aprendido la lección. Entonces, ¿por qué él tenía que seguir restregándomelo? Escucha, estoy haciéndolo lo mejor que puedo, bien, solo quería conseguirnos el mejor resultado posible de esa situación. ¿Por qué tienes que ser tan duro conmigo? Porque ese niño murió. La respuesta de Ruiger fue simple, pero dolorosamente acertada. Realmente no había nada que pudiera decir. Bien podría haber matado al niño con mis propias manos. Eris tampoco estaba interviniendo en mi defensa esta vez. Ella estaba mirando hacia el cadáver de Gaplin, probablemente tratando de procesar sus propios sentimientos acerca de todo esto. No había excusas. Yo había fracasado completamente. Las vidas de las personas estaban en juego y nos había contenido demasiado debido a puro interés propio. Oigan, vamos.
No comiencen a pelear ahora. Al final, fue Kurt quien dio un paso al frente para intervenir. Esto no te concierne, es entre él y yo. Un poco sorprendido, el niño no retrocedió frente a este rechazo. Sí, pero puedo ver lo que pasó. Ustedes nos vieron luchando y discutieron acerca de si ayudarnos o no, ¿cierto? No. Ni siquiera fue una discusión. Yo los dejé a enfrentar su muerte. Sé que todos ustedes son fuertes, pero aún así había un riesgo de que algo pudiera salir mal, y de todas formas ustedes no tenían ninguna razón para ayudarnos. La ira en los ojos de Ruigerd ardía incluso más que antes. No era necesaria ninguna razón. Los adultos tienen el deber de proteger a los niños. Nosotros no somos niños, somos aventureros. Rudius tomó la decisión que cualquier líder habría tomado. Ruigerd se quedó en silencio por un momento, pero yo no podía decir que estaba de acuerdo con el juicio de Kurt. Aún así, uno de tus amigos murió, niño. Sí, lo sé, no estoy ciego, y nosotros queríamos estar juntos hasta el final, pero ¿saben qué? Sabíamos que la muerte era una posibilidad. Cualquier aventurero está preparado para enfrentar ese riesgo, joven o viejo. Mi pecho latió dolorosamente ante esas palabras. Personalmente, yo no estaba ni remotamente preparado para mirar directo hacia la muerte. Había visto todo el tema de ser aventurero como nada más que una forma fácil de ganar dinero. Estoy agradecido de que hubieran intervenido para salvarnos, pero era nuestro trabajo mantenernos a salvo. Si alguien tiene la culpa, ese soy yo. Yo soy quien tomó esta tarea y arriesgó nuestras cabezas. El argumento de Kurt tenía la rectitud testaruda de un niño que realmente no entendía la forma en la que el mundo funcionaba. Pero también era sincera y de corazón. Esta clase de pasión era algo de lo que yo últimamente estaba careciendo. En mi obsesión con ganar dinero y subir a través de los rangos del gremio, había comenzado a mirar nuestras tareas como nada más que misiones de algún videojuego. Lo siento. Kurt, ¿cierto? Estuve equivocado al tratarte como un niño. Parece que eres un guerrero hecho y derecho. Aparentemente, algo en el discurso del niño había llegado a Ruigerd. Él me bajó al suelo con una disculpa breve. No es que la mereciera esta vez. Por favor, no te disculpes. Nada de esto cambia el hecho de que cometí un horrible error. No, eso no fue un error. Solo estabas tratando de respetar su orgullo como guerreros. Yo estaba demasiado impaciente de intervenir. De hecho, nada parecido pasó por mi mente. Lo siento. También me apresuré demasiado con esos criminales. Tendré que ser más cuidadoso en el futuro. Ruigerd parecía haber llegado a una conclusión satisfactoria para sí mismo. Pero yo no encontraba su conclusión demasiado convincente. Más tarde iba a pensar muy bien en mis errores de hoy. Necesitaba identificar exactamente en dónde me había equivocado y asegurarme de que no volviera a suceder. Aún así, definitivamente había una parte de mí que estaba pensando, genial. Qué bien que él haya tenido la idea equivocada. Al menos me salvé de esta. Quería golpearme a mí mismo en la cara. Kurt y su amigo nos dijeron que ellos planeaban cargar el cuerpo de su camarada caído de regreso a la ciudad. Los escoltamos de regreso hasta la entrada del bosque. Había esperado que Ruigerd insistiera en que los protegiéramos todo el camino de regreso a Ricarizu, pero él sacudió su cabeza ante esa sugerencia. Él había reconocido a Kurt y sus amigos como guerreros. Eso cambiaba las cosas. Ellos podrían no regresar a salvo con su grupo reducido en tamaño. Pero se han decidido a enfrentar ese riesgo. Kurt había dicho eso. Pero había algo profundamente melancólico acerca de su postura mientras se alejaba de nosotros. Era tan evidente que Eris corrió hasta él impulsivamente y dijo: Buena suerte ahí afuera. El niño tomó la mano de Eris, se inclinó hacia el frente y la besó cerca del nudillo de su pulgar. Con una última sonrisa brillante, él se dio la vuelta y se alejó una vez más. Eris se había congelado completamente. Yo tampoco estaba seguro de qué hacer. ¿Lo que había en su rostro era pánico? Es decir, el niño la besó, pero ella tenía guantes puestos. No parecía nada para ponerse tan nervioso. Yo no volveré a usar esto. Eris se sacó su guante y lo lanzó hacia el bosque. ¡Qué desperdicio de un cuero perfectamente bueno! Ruigerd y yo la regañamos simultáneamente. No te quites tu equipo. Esas cosas cuestan dinero, ¿sabes? Yo realmente deseaba que mi mente no hubiera ido de nuevo directo hacia el asunto del dinero. Oh, ya cállense. Gritó Eris, pisando fuerte con su pie con lágrimas en sus ojos. Esta era la primera vez en un tiempo que la había visto así.
¿Me estaba perdiendo de algo? ¿Acaso un beso en la mano significaba algo específico por aquí o qué? Rudius, ven. En este punto, ella empujó su mano enfrente de mi rostro. Yo la lamí sin pensarlo. El rostro de Eris se puso rojo de inmediato. Aproximadamente medio segundo después, ella me golpeó, y además este fue un golpe en serio. Apenas me mantuve consciente, y por un momento, pensé que ella había roto mi cuello. Esta chica algún día podría ser una campeona mundial. Colapsé hacia atrás de forma torpe. Me pregunto qué se supone que debo hacer aquí. Mientras miraba hacia ella desde el suelo, Eris miraba hacia el lugar donde yo la había lamido, y entonces brevemente también lo tocó con su lengua. Ella se sonrojó instantáneamente de forma intensa, y luego limpió su mano con fuerza contra sus ropas. Siento eso, Rudius. Pero no puedes lamerme, bien. Todo fue bastante adorable, así que la perdoné de inmediato. En general este no había sido un buen día, pero ya no me estaba sintiendo tan miserable. Mientras nos estábamos abriendo paso hacia lo profundo del bosque, me encontré pensando en Ruiger. Él era un hombre con un código moral absoluto y amaba a los niños. Esos eran los hechos fundamentales con los que estaba trabajando hasta el momento, pero esa conversación de antes sugirió que guerrero también era de alguna forma una palabra importante para él. Ruiger, ¿cuál es tu definición de un guerrero? Su respuesta fue instantánea. Guerreros son aquellos que protegen a los niños y luchan por el bien de sus camaradas. Eso ciertamente explicaba mucho. Sus estallidos de ira ahora tenían más sentido. Ruiger no estaba enojándose al azar, él solo esperaba que los guerreros se comportaran con dignidad. Su conjunto de reglas más básico parecía ser algo así. Un guerrero nunca debe lastimar a un niño. Un guerrero está obligado a proteger a los niños. Un guerrero nunca debe abandonar a un camarada. Un guerrero está obligado a proteger a sus camaradas. Basado en esto, él había decidido tajantemente que ese secuestrador de mascotas era un villano en vez de un guerrero en el momento en que me pateó. Y cuando los otros dos rogaron por sus vidas en vez de buscar venganza por su compañero caído, él también los había puesto con desprecio en la categoría de villanos. El asunto con Kurt fue de alguna forma similar. Al principio, él había visto a esos tres como niños. Así que cuando yo me quedé mirando y permití que uno de ellos muriera, eso me convirtió en un villano ante sus ojos. Pero luego ese intenso intercambio de palabras con Kurt cambió su perspectiva. Él había reclasificado a esos tres como guerreros en vez de niños. Eso convertía mis acciones en unas perdonables. Si había algo, era que él parecía más enojado consigo mismo por haber fallado en categorizarlos correctamente desde un comienzo. Aunque era un poco difícil decir exactamente dónde él dibujaba la línea entre niños y guerreros. Tenía la sensación de que él todavía consideraba a Eris como una niña, pero no estaba seguro en dónde me ponía a mí estos días. ¿Debería preguntarle? ¿O eso sería un error? Adelante se está desarrollando una batalla, Anunció Ruiger, interrumpiendo mi debate interno. ¿O es el otro grupo, los Super Blazers? Así es. Aparentemente ese hombre cerdo se había topado con algunos problemas. No estaba seguro de qué clase de visión le ofrecía ese tercer ojo a Ruiger, pero aparentemente él podía usarlo desde debajo de su bandana, lo suficiente para diferenciar a un aventurero de otro. Hablando de algo conveniente. Yo también quiero uno. ¿Crees que deberíamos ayudarlos? Eso no es necesario. Bueno, después de todo, ellos son aventureros de rango B. Supongo que él los había clasificado como guerreros desde el comienzo. Avanzamos un poco más profundo dentro del bosque y nos topamos con una serpiente enorme enrollada en un claro. 4 cadáveres yacían tirados a su alrededor. Estos caballeros parecían estar muertos. ¿Así que a eso se refería con no es necesario? Aunque no veía el cuerpo de Blas dentro de ellos. ¿Había logrado escapar? Era un grupo de 6, ¿cierto? ¿A dónde fueron los otros 2? Están muertos. ¿Una masacre? Maldición. Descansen en pedazos. Bien, entonces, ¿qué es esa cosa? La serpiente que había matado a Blas y compañía era muy grande. Una cobra de espalda roja. Su cuerpo era tan grueso que Eris y yo no podríamos haber envuelto nuestros brazos a su alrededor hasta tocarnos los dedos. Tenía que ser de 10 metros de largo. Y el área de su cuello era más plana y amplia que el resto de su cuerpo. Podía ver 2 bultos llamativos a la mitad del cuerpo del monstruo. Uno de ellos probablemente era un gran pedazo de carne de cerdo. Aunque ellos no estaban buscando cobras blancas,
No había esperado encontrar una en este bosque, y menos un espécimen tan grande. ¿Entonces ellas usualmente no viven aquí? No. Pero una aparece de vez en cuando. Las espaldas rojas aparentemente eran una variante más poderosa que las cobras de colmillos blancos. No solo eran más grandes en tamaño, sino que también eran más ágiles. Sus escamas eran duras y resistentes contra la magia de fuego, sus colmillos eran enormes y estaban llenos de veneno letal. No estaba claro que tenía que comer un colmillo blanco para mutar en una de estas, pero en ocasiones encontrarías una donde viven. Las cobras de colmillos blancos eran monstruos de rango B, pero las cobras de espalda roja eran de rango A, y por una buena razón. Podían masacrar a un grupo normal de rango B en solo instantes. En este momento, esta estaba ocupada con su comida actual, y no parecía habernos notado. Apenas estaba comenzando con su tercer aventurero del día. Podemos con esta cosa, ¿cierto? Dijo Eris, desenfundando confiadamente su espada. ¿Deberíamos atacarla? ¿Está bien para mí tomar la decisión? ¿Quién más lo haría? Aparentemente dependía de mí. Me tomé un momento para pensarlo bien. Nuestra tarea de hoy era descubrir, identificar y posiblemente derrotar al monstruo desconocido rondando por este bosque. Primero que nada, parecía obvio que el monstruo en cuestión era ya sea esta cobra de espalda roja o las colmillos blancos que también eran vistas por aquí. Ninguna era nativa de este bosque. Probablemente recibiríamos crédito por completar el trabajo si regresábamos ahora y reportábamos lo que habíamos visto. Sin embargo, si la matábamos nuestra recompensa se incrementaría a 2 monedas de hierro. Sería genial derrotar a esa cosa si pudiéramos. Pero mantenernos con vida también era importante. Acababa de ver morir a alguien justo frente a mis ojos. El fracaso significaría la muerte. No quería ponernos en peligro innecesario. Mientras vacilaba en tomar una decisión, Ruigerd rompió el silencio. Si lo prefieres, podría derrotarla por mi cuenta. Ruigerd, ¿realmente podrías matar a esa cosa por tu cuenta? Sí. Soy más que suficiente para este trabajo. Vaya. Hablando de una línea tranquilizadora. Estoy seguro de que la referencia a King of Fighters fue pura casualidad. ¿Puedes derrotarla mientras también proteges a Eris? No es problema. Lucharemos de la misma forma que siempre. Ruigerd no se veía ni remotamente intimidado, incluso enfrente de un enemigo de rango. Basado solo en eso, sentí que probablemente estaríamos bien. Entonces hagámoslo. Yo atacaría con magia desde la distancia mientras Eris y Ruigerd luchaban contra el monstruo de cerca, como siempre. Así que comencé las cosas de la forma en que lo hacía siempre, con un cañón de piedra. Esta vez estábamos enfrentando a un enemigo de rango A, así que retoqué el hechizo ligeramente para incrementar su poder. El proyectil que creé era una roca hueca con forma de cuña, lleno de magia de fuego concentrada que causaría una explosión al impacto. La disparé a una velocidad supersónica, esperando ver que se estrellara contra el costado de la serpiente con un estallido ensordecedor. Pero para mi sorpresa, la cobra de espalda roja se retorció y esquivó mi disparo. Esto no era solo una coincidencia. Esa cosa había esquivado el hechizo. Había visto el proyectil en el aire y reaccionó lo suficientemente rápido para evitarlo. La piedra explotó inofensivamente en algún lugar a la distancia. Tienen que estar bromeando. Nuestro ataque inicial había fracasado, pero nuestro escuadrón de ataque especial no iba a detenerse. Ruigerd arremetió al frente, con Eris siguiéndolo al costado. Esta no era nuestra formación usual. Hasta ahora, Eris había estado en su mayoría al frente. Ruigerd liberó su estocada típica, golpeando hacia la cabeza de la serpiente con su tridente. La cobra de espalda roja se balanceó para evitar el ataque y luego trató de morderlo durante el rebote. Sus colmillos eran lo suficientemente grandes para abrir un agujero muy grande a través de un hombre, pero Ruigerd los desvió con un balanceo casual de su lanza. Mientras tanto, Eris había rodeado desde la retaguardia de la cobra. Ella balanceó con fuerza su espada hacia la cola. El golpe conectó, pero no cortó a través de toda la serpiente. Sus escamas, o tal vez sus músculos, claramente eran duros. Justo cuando la atención de la espalda roja se posó en Eris, tanto ella como Ruigerd retrocedieron de un salto a una distancia segura. Sin perder un segundo, yo disparé otro hechizo hacia ella. Habíamos preparado esta secuencia de antemano. Era bastante común dentro de nuestro estilo de combate como un grupo, que,
De nuevo, desafortunadamente, la cobra de espalda roja esquivó mi hechizo una segunda vez. Había afilado la punta del proyectil de piedra para incrementar su velocidad, pero fue inútil. La bala pasó justo al costado de la serpiente y hacia el bosque, derribando algunos árboles mientras avanzaba. Una vez más, el monstruo había reaccionado después de ver el proyectil en medio del aire, aunque no era el fin del mundo. Realmente no necesitaba golpearla. Nuestra vanguardia atacó en olas. Ruigerd apuntó de forma persistente hacia su cerebro y órganos vitales. Eris corría para cortar su cola, manteniéndola distraída. Y de vez en cuando, yo disparaba un hechizo potencialmente mortífero. El patrón era uno simple, pero no era fácil de ejecutar. Si el monstruo hubiera concentrado sus ataques en Eris, podría haber atravesado nuestra formación. Pero Ruigerd era tan hábil en atraer la violencia que la cobra de espalda roja fue forzada a ignorar tanto a Eris como a mí. Ruigerd y yo no estábamos encajando ningún golpe, pero con el paso del tiempo, la serpiente se cansó. Sus movimientos comenzaron a ralentizarse, y al final, uno de mis hechizos de cañón de piedra finalmente la golpeó. Para la hora en que terminamos de procesar el cuerpo de la cobra de espalda roja, el sol ya se había ocultado. Naturalmente, hoy en la noche íbamos a tener un festín de carne de serpiente. Yo no sabía qué partes en específico de esta cosa eran valiosas, así que solo le arrancamos sus colmillos, luego la despojamos de su piel y la enrollamos como una alfombra. Habíamos encontrado cerca los huevos que el grupo de Kurt había estado buscando, pero eran tan grandes que parecía imposible cargarlos. Pensé acerca de nuestras opciones por un tiempo antes de decidir aplastarlos. Después de todo, permitir de forma deliberada que monstruos aparezcan era un tabú por aquí. En cuanto a Blas y compañía, los despojamos de cualquier cosa de valor y luego quemamos y enterramos sus cuerpos. Si simplemente los dejábamos tirados ahí, ¿ellos eventualmente se habrían convertido en ejecutores? Para ser honesto, yo no entendía muy bien todo este fenómeno de revivir como un zombi, aunque, debo decir que esa serpiente roja era realmente increíble. Me encontraba pensando otra vez en la batalla que acabábamos de luchar, específicamente, acerca de la forma en que esa cobra había evitado mi magia, había esquivado mis hechizos. De hecho, en numerosas ocasiones. Hasta ese golpe directo al final, ni siquiera la había rozado. Ahora que lo pienso, el ejecutor de antes probablemente había hecho algo similar. Había apuntado mi primer hechizo hacia su pecho, pero solo perdió parte de un brazo. Quizás necesitaba asumir que los monstruos de rango B o superior eran capaces de esquivar la magia. Por supuesto, esa serpiente roja estaba clasificada como rango A. También había evitado las estocadas de la lanza de Ruigerd, pero eso probablemente fue porque él se estaba conteniendo. Si él realmente lo quería, estaba seguro de que podría haberla matado instantáneamente, aunque era interesante que nunca hubiera esquivado la espada de Eris. Quizás sentía que no era necesario, dado cuán menos peligrosa era ella. En cualquier caso, este mundo realmente estaba repleto de amenazas aterradoras. Incluso algunos humanos supuestamente podían esquivar ataques mágicos, y ahora me había topado con monstruos que podían esquivar una bala en medio del aire. A este ritmo, tenía que asumir que los monstruos de rango S podrían ser capaces de resistir un disparo de cañón de piedra sin un solo rasguño. Ese sí que es un pensamiento aterrador. Tengo que hacer una nota mental de mantener mi distancia de los lugares peligrosos. De una u otra forma, habíamos logrado completar nuestra tarea. Al final, sería la última que completaríamos en la ciudad de Ricarizu. Capítulo 13. Fracaso, caos y resolución. Habiendo asesinado a la cobra de espalda roja, nuestro grupo regresó hacia el gremio de aventureros. Como siempre, nos encontramos con Jalil afuera del propio edificio para intercambiar nuestras tarjetas de tarea. También le entregamos los colmillos y la piel de la serpiente y repasamos nuestras historias para asegurarnos de que fueran consistentes. Esta vez había muchas cosas que cargar, así que por primera vez todos entramos al gremio juntos, incluso Biskel. En el momento en que pusimos un pie adentro, Nokopara se acercó para acosarnos. En serio sentía que el tipo nunca dejaba este lugar o nos dejaba en paz. Hola, parece que han estado cazando una presa realmente interesante. Las que veo son escamas de cobra de espalda roja. ¿Y bien? Miré hacia Jalil, alentándolo a contar la historia que habíamos repasado de antemano. Sí, así es.
Tuvimos suerte y nos cruzamos con esta cosa cuando ya estaba bastante débil, Juan. Así que ustedes dos derrotaron a una espalda roja. Nocopara miró con atención hacia Jalil con algo que se veía como una sonrisa condescendiente en su cara de caballo. ¿Qué estaba pasando aquí? El hoy se ve algo diferente. De hecho, encontramos los cuerpos de los Super Blazers antes de cruzarnos con ella. Ellos deben haberla debilitado antes de morir. ¿Qué? Espera, ¿estás diciendo que Blaze está muerto? Sí. Maldición. Aunque supongo que eso pasa cuando te encuentras con una espalda roja. Aún así, incluso si estaba debilitada, es difícil imaginarte a ti y a Biskel derrotando a uno de esos monstruos. Bueno, en realidad, no estaba solo debilitada. Estaba casi muerta. Quiero decir, casi podrías decir que estaba muerta. Sí, estaba respirando, pero básicamente estaba en las últimas, ¿sabes? Jalil, ahora hablando un poco rápido, escogió este momento para alejarse apresuradamente, aunque Nocopara no parecía estar satisfecho todavía, y volvió su atención hacia nosotros. Y bien, ¿ustedes encontraron otra mascota perdida o qué? Sí. El maestro Jalil nos enseñó algunas técnicas excelentes. Hoy logramos ganarnos un poco más de dinero fácil. Juan. Algo se sentía un poco fuera de lugar en esta conversación. Traté de terminarla y alejarme rápidamente como lo había hecho Jalil, pero justo cuando comencé a moverme, Nocopara pasó su brazo a través de mis hombros en una forma extrañamente íntima, y se acercó para susurrar en mi oído. Así que dime, ¿cómo exactamente ustedes estaban buscando mascotas afuera de la ciudad? Por solo un momento, dejé de moverme. Pero creo que logré mantener mi cara de póker. Esta era una situación que había anticipado. Él solo nos había visto salir de Ricarizo. Podía salir de esta sin problemas. Esta vez de casualidad estaba vagando afuera de la ciudad. ¿En Sillero? ¿Y entonces qué? Esta vez, Nocopara agarró a Jalil firmemente por los hombros. ¿Esa cobra de espalda roja de casualidad también estaba adentro de la ciudad? Bien. Así que él también había visto a Jalil y Biskel caminar dentro de la ciudad. En otras palabras, nuestra historia se cayó. Es muy extraño. Muchas cosas extrañas pasan en estos días. Había pensado un poco acerca de este escenario. Teníamos algunas opciones para lidiar con esto. Por ejemplo, podía echarle la culpa de todo a Jalil. Si yo insistía en que él nos estaba forzando a hacer trabajos peligrosos de rango alto en contra de nuestra voluntad, podía zafarme de esta crisis inmediata, aunque no iba a andar por esa ruta. Si lo hacía, Ruiger podría cortar lazos conmigo de forma irremediable. Después de todo, era una conducta impropia de un guerrero. Vamos, chicos, solo hablen de una vez, ¿quieren? ¿De qué exactamente hemos hecho algo malo? Ayudamos con el trabajo de cazadores de mascotas, y Cazadores de Mascotas ayudó con el nuestro. ¿Eso es un problema? En vez de mantener las mentiras e historias de coartada, intenté darle una oportunidad al enfoque de Ike. Había revisado las regulaciones del gremio una segunda vez hace un tiempo, y definitivamente no había ninguna regla clara en contra de lo que estábamos haciendo. Por supuesto, eso no quería decir que las personas estarían bien con eso. No puedes hacer todo lo que quieras solo porque no es técnicamente ilegal. Pero tampoco estaba seguro de si habíamos cruzado la línea hacia un comportamiento inaceptable. Bien podría intentar insistir en que no habíamos hecho nada malo. Niño, ¿estás hablando en serio? ¿Alguna vez pensaste en qué pasa cuando un montón de idiotas comienzan a salir con esas tonterías? En realidad no. ¿Qué pasaría? Los trabajos comenzarían a ser vendidos al mejor postor. Desaparecería toda la maldita razón de la existencia del gremio. Podía insistir en que no nos estábamos pagando por nuestras tareas, pero eso probablemente no serviría, ¿o sí? Cierto, supongo que técnicamente podías clasificar esto como una forma de comprar o vender tareas de gremio. Este sujeto es más listo de lo que parece. Para estar seguro, si nuestros métodos se hacían más comunes, probablemente comenzarías a ver a algunas personas vendiendo sus trabajos para una ganancia fácil. Por ejemplo, alguien podría aceptar al mismo tiempo todos los trabajos de rango D disponibles y luego venderlos gradualmente a los otros aventureros de rango D. El vendedor obtendría un flujo de dinero constante, y eventualmente subiría de rango, todo sin siquiera mover un dedo. Por supuesto, con ese enfoque, terminarías fallando cualquier trabajo que no pudieras lograr vender. Nocopara,
¿Por qué te importa? ¿No te estamos causando ningún problema, o sí? Niño, ¿estás seguro de que quieres usar ese tono conmigo? Ahora mismo están en una encrucijada, veamos. Tú también escucha, Jalil. En este punto, Nocopara me tomó por el frente de mi túnica y me levantó del suelo. Mirando detrás de mí, sacudí mi cabeza hacia Eris y Ruigerd, cuyos ojos estaban brillando de ira. Ahora mismo, necesitaba que estuvieran tranquilos, esta conversación aún no había terminado. Jejeje. Era difícil interpretar la expresión de Nocopara debido a todo el asunto de su cabeza de caballo. Pero tenía la impresión definida de que él estaba mirándome de reojo. Si te importa tu posición como un aventurero, es mejor que comiences a darme 2 monedas de hierro al mes. Oh, vaya. De hecho, esto era casi refrescante. Sentí como si esta fuera la primera vez que me había encontrado a uno de este tipo desde que había reencarnado en este mundo. Todos con los que me había encontrado últimamente eran personajes algo grises, ¿saben? Era un poco genial encontrarme por una vez con un tipo completamente malo. Al menos no tendría que pensar demasiado las cosas. En cualquier caso, ahora sabía por qué Nocopara permanecía todo el día alrededor del gremio. Él obviamente mantenía vigilados a los aventureros que no andaban en nada bueno, para poder sacarles dinero. Parecía una forma rápida y fácil de ganar dinero. No podía simplemente reportarlo por chantaje o algo así. No, eso también significaría exponer mis propias acciones. Ustedes están haciendo buen dinero, ¿cierto? Jeje, debe ser genial. ¿Te importa si hago algunas preguntas? Dije, haciendo mi mejor esfuerzo para sonar bastante nervioso. ¿Cómo cuál? Supongo que lo que hicimos probablemente sería clasificado como vender un trabajo, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ellos te impondrían una gran multa y te quitarían tu tarjeta si se enteran. ¿No te gustaría eso, o sí? No. No. Nosotros no queremos eso. Mantén la calma. No vale la pena perder la calma por esto. Sabía que algo así podría pasar. ¿Estamos bien? Todavía estamos bien. Bien, ahora mismo no tenemos esa cantidad de dinero a la mano, así que, ¿podemos Jalil y yo ir a cobrar nuestros trabajos? Claro, como sea. Solo no escapen sin pagar, ¿bien? Ni siquiera lo intentaría, jefe. Aparentemente este sujeto no era tan inteligente después de todo. Nosotros dos nos liberamos y dirigimos hacia el mostrador. Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer, viejo? Tranquilízate, Jalil. Necesitas actuar como si todo estuviera bien. Habiéndole ofrecido a Jalil esas instrucciones vagas, le hice una señal a Biskel para que se acercara a nosotros. Entregamos nuestras tarjetas de tarea completada y recibimos nuestras recompensas. Pero antes de dejar el mostrador, también hice que disolvieran el grupo Cazadores de Mascotas y se unieran a Fin del Camino. Este paso podría o no ser importante. No estaba seguro de lo detallados que eran los registros del gremio. Miré hacia atrás a través de la habitación y vi a Ruigerd mirando a Nocopara con sed de sangre en sus ojos. Si bien pudimos haber quebrantado las reglas del gremio, parecía que el intento arrogante de chantajearnos del cara de caballo era mucho más grave que una violación de los códigos de un guerrero. Con un pequeño gesto, le señalé a Ruigerd que se contuviera. Eris no parecía entender lo que estaba pasando. Si ella hablara la lengua del dios demonio, probablemente habría sido la primera en atacar a ese caballo repugnante y probablemente habría usado su espada, no sus puños. Mientras Jalil y yo nos reuníamos con el grupo, Nocopara pasó sus brazos a través de nuestros hombros como si fuéramos alguna clase de viejos amigos. Muy bien, es hora de que entreguen el pago de este mes, niños. Con una sonrisa forzada en su rostro, Jalil comenzó a entregar las 2 monedas de hierro que él acababa de recibir, pero yo agarré su mano para detenerlo. Solo una cosa antes de hacer eso. ¿Qué? Dilo rápido, niño. Tengo una mecha realmente corta. Me detuve un momento para tranquilizar mis nervios e hice una pequeña plegaria silenciosa. ¿Tienes alguna clase de prueba de que rompimos las reglas, cierto? El tisk irritado de Nocopara hizo eco a través del vestíbulo. Nocopara comenzó sacando una lista de tareas que Fin del Camino había completado desde los libros de registro del gremio. La secretaria no le preguntó por qué él quería esta información, esta probablemente no era la primera vez que él la pedía. Aparentemente, estaríamos usando esta información para hacer algunas visitas a nuestros antiguos clientes.
Ah, y no tengan ideas raras acerca de atacarme en algún callejón. Dijo Nocopara, con sus ojos pasando de Ruigerd hacia Jalil. Sentía que la ira en la cara de Ruigerd era bastante obvia, pero el cara de caballo no se veía muy intimidado. Quizás él estaba acostumbrado a ser observado por hombres que lo querían muerto. Si muero, mis amigos irán directo al gremio a reportarlos. Ah, y a diferencia de aventureros de rango C como ustedes, yo soy superior. Podría alcanzar el rango B cuando quisiera. Tenías que asumir que esa última parte era solo un farol. Incluso Nocopara de seguro no creía poder derrotarnos a nosotros 5. Él nos estaba arrinconando, sí, pero eso no significaba que quisiera morir. Aún así, esto parecía un poco descuidado de su parte. Yo al menos habría traído a un guardaespaldas si estuviera en su lugar. Muy bien, aquí es. El primer lugar al que llegamos fue una casa ordinaria pero desconocida. Cuando Nocopara llamó a la puerta del frente, una anciana de aspecto malhumorado apareció. Ella tenía un pico como de águila en su rostro y usaba una túnica negra. Un olor dulce como el azúcar salía desde el interior de la casa. No hay dudas de que la habíamos interrumpido en medio de la eliminación de algunas Nerunerune. La anciana al principio nos miró de forma sospechosa, pero una vez que vio a Biskel, su rostro se iluminó. Vaya, pero sí es Biskel. Cariño, ¿de qué se trata todo esto? Hoy me has traído a un grupo bastante grande. Oh, ¿estos son los otros miembros de Ruigerd de Fin del Camino? Nocopara miró detenidamente nuestros rostros sorprendidos, y luego miró de vuelta hacia la anciana, quien claramente solo reconocía a Biskel. Él dejó salir un gruñido de diversión, y una sonrisa desagradable se extendió por su rostro. Lo siento, señora, pero ellos no son Fin del Camino. Usted fue estafada. ¿Qué? Mirando hacia Nocopara, la anciana respondió con desdén. ¿Cómo exactamente fui estafada, Bueno, ellos. Biskel se deshizo muy bien de esos insectos. ¿No se puede superar a una sumeba para esta clase de cosas, o sí? Desde entonces no he visto ni uno solo. Por cómo sonaban las cosas, Biskel había lidiado con alguna clase de plaga de insectos aquí. Ahora que lo pienso, esta anciana encajaba con lo que sabíamos de uno de los clientes para los que Ruigerd la había observado trabajar. Siempre y cuando se haga el trabajo rápidamente y de forma apropiada, no podría importarme menos si ustedes son el fin del camino real. Nocopara no era el único sorprendido por ese comentario. Los ojos de Ruigerd también se abrieron de la sorpresa. Escuche, señora. Maldición, soy una anciana. De todas formas, no me queda mucho tiempo. Si al final tuviera la oportunidad de conocer a un super real, la tomaría sin pensarlo. Los ojos de Nocopara giraron de forma indecisa por un momento, pero luego se dio la vuelta enérgicamente hacia Biskel con el ceño fruncido. Biskel, muéstranos tu tarjeta de aventurero. Biskel tembló de la sorpresa, pero después una pequeña sonrisa se extendió a través de su rostro. Ella sacó su tarjeta y se la mostró a todos. La línea final, por supuesto, ahora decía grupo, fin del camino. ¡Qué demo, maldita sea! Me están jodiendo. En este momento, cazadores de mascotas ya no existía. Una revisión de los registros del gremio probablemente revelaría el porqué. Y con un poco más de trabajo, la evidencia de nuestro rompimiento de las reglas también podría haber surgido. Pero, al menos por ahora, esto no parecía estar en la mente de Nocopara. Al demonio con esto. Vamos a ir a la siguiente. Con una pequeña sonrisa en mi rostro, lo seguí mientras él caminaba pesadamente hacia la siguiente dirección de su lista. Para la hora en que habíamos visitado varias docenas de antiguos clientes, la cara de Nocopara de alguna forma había ido de rojo a azul. Mierda, ¿qué está pasando aquí? Todos con los que hablamos tenían la impresión de que Jalil y Biskel eran miembros de Fin del Camino desde el principio. Sus tarjetas de aventurero incluso respaldaban esa historia. Incluso hubo un momento reconfortante cerca del final cuando llegamos con la niña que había sido nuestra primera clienta. Ella había gritado de alegría y abrazado la pierna de Ruigerd. Lo siento, Nocopara, pero no creo que podamos pagarte si no puedes producir ninguna prueba. Maldita sea. Olviden el pago, quizás lo reportaría con el gremio. Siempre podía acusarlo de obstruirnos de terminar nuestros trabajos o algo así. Jejeje. Mientras me reía malvadamente para mí mismo, el destino final de la lista de Nocopara apareció ante nuestros ojos. Era, aparentemente, la posada Garra de Lobo. Parecía que Jalil había realizado un trabajo extraño en el lugar en el que nos estábamos quedando.
Salir mintiendo de esta podría ser más difícil si teníamos que lidiar con alguien que en realidad nos conocía, pero sentía que apenas habíamos hablado con el encargado de la posada. Probablemente podríamos lograrlo de alguna forma. Aquí, ellos son los últimos. 2 personas salieron de la puerta principal de la posada Garra de Lobo. Me congelé al verlos. Esto no era bueno. Había alrededor de 15 diferentes alarmas sonando en mi cabeza. Emergencia. Emergencia. Alerta roja. Ataque aéreo inminente. Eventualidad imprevista. Demasiado tarde, entendí cuán inconsciente y estúpido realmente había sido. Ah, Rudius. Estás de regreso. Es bueno verte, viejo. ¿Qué pasa con todas estas personas? Estábamos cara a cara con los miembros sobrevivientes de los duros de la aldea Tokurabu. Había un gran cansancio en el rostro de Kurt, pero él aún así nos saludó con un tono de voz amigable. Hola, niño. ¿Recuerdas quién te salvó en el bosque petrificado? Fue Fin del Camino, ¿cierto? Ah, mierda. No sé si Nokopara se había dado cuenta de mi pánico, o si él había planeado hacer esa pregunta desde el principio. Pero, de cualquier forma, él nos tenía en sus manos. El rango de grupo actual de Fin del Camino era de la tarea que Cazadores de Mascotas había aceptado era de rango B. En otras palabras, nosotros no podríamos haber tomado ese trabajo. Nuestra historia estaba a punto de caerse a pedazos. ¿Qué? Kurt miró hacia mí y Nokopara. Yo sacudí mi cabeza frenéticamente, tratando de decirle que mantuviera la boca cerrada. Vamos. Eres un niño orgulloso. Nadie te ayudó. Ustedes superaron ese problema por su cuenta, ¿cierto? Si el niño al menos insistiera en que no tenía idea de lo que estaba hablando Nokopara, todavía tendríamos una oportunidad. Simplemente tenía que rezar para que su orgullo testarudo emergiera para nosotros. Encontrándose con mi mirada desesperada, Kurt asintió decididamente. Por supuesto que sí, nunca antes había visto a alguien tan fuerte como ellos. Vaya. Qué niño tan honesto. Él procedió a explicar lo fuertes que éramos en realidad, describiendo nuestras victorias sobre el ejecutor y las anacondas almendra de una forma enérgica que implicaba un montón de efectos de sonido. En serio, Rudius es realmente asombroso. Esos ejecutores son malditamente aterradores, no hay dudas, pero nunca debió meterse con Fin del Camino. Esta fue una lucha de 1 a 1, bien, ejecutor contra Rudius, ¿cómo crees que resultó? Boom, aplastar. Se terminó de un disparo, viejo. Un disparo. Ah, y Ruiger también es increíblemente fuerte. Él hizo como, Fus. Y luego Kabam, y adiós anacondas. Él estaba haciendo todas estas cosas ridículas sin siquiera pestañear. En serio, se me puso la piel de gallina. Nokopara escuchó la historia completa con una gran sonrisa en su rostro, agregando ocasionalmente, vaya, eso es impresionante, oh, no me digas. Cuando Kurt finalmente se detuvo, él se dio la vuelta hacia nosotros. Bueno, eso es realmente extraño. ¿No ustedes tomaron un trabajo en la ciudad? ¿Por qué estaban en el bosque salvando a estos niños de los monstruos? Bueno, solo hicimos equipo con Jalil en esa ocasión. Lo siento, pero Jalil y Biskel estuvieron en la ciudad todo ese tiempo. Se había terminado. Ya no había razón para mentir. Nokopara obviamente había descubierto cómo usar esto para arrinconarnos. Cálmate. Todavía tienes una oportunidad. Concéntrate, viejo. Por ahora, necesitamos algunas opciones para escoger. Digamos que 3. Muy bien. Aquí van. 1. Matar a Nokopara. Si él realmente tenía un montón de ayudantes en sus conspiraciones, como decía, este plan terminaría muy mal. Pero también había una posibilidad de que saliera sin problemas. En otras palabras, era como tirar los dados. Mala idea. 2. Culpar de todo a Jalil. Nosotros éramos novatos, y Jalil era un veterano. Si comenzaba a gritar que él nos había engañado para hacer esto y se había aprovechado de nosotros, podríamos salir airadamente. Sin embargo, hacer esto me costaría la amistad de Ruiger. Después de todo, traicionar a nuestros camaradas estaría muy mal. Otra mala idea. 3. Entregar el dinero ahora y encontrar una manera de zafarnos después. Esta era otra tirada de dados.
Podría encontrar alguna forma de resolver las cosas rápidamente, pero ahora que Nokopara sabía que nosotros éramos peligrosos, él probablemente idearía un plan de varias etapas para mantenernos atrapados en la ciudad y a salvo dentro de las garras de su pandilla. Otra mala idea. Bueno, ahora tenía 3 planes terribles de los cuales escoger. Ese claramente fue tiempo bien gastado. ¿Qué demonios iba a hacer ahora? La forma más simple de salir de esta era el plan 2, pero probablemente era la peor opción por mucho. Cualquiera fueran sus beneficios inmediatos, a largo plazo estaríamos perjudicándonos a nosotros mismos. Traicionar a Jalil y Biskel significaría perder la confianza de Ruiger para siempre. Él probablemente nunca más escucharía una palabra de lo que yo dijera. El plan 2 estaba fuera de discusión. Absolutamente fuera de discusión. El plan 1 tampoco era bueno. Era simplemente, sin sentido. Me descarrilaría por completo del camino que había seguido hasta el día de hoy. No importaba la forma tan casual con que las personas del continente demoníaco veían la muerte, ese ni siquiera era el problema. Si mataba a Nokopara ahora solo para salir del problema, comenzaría a resolver todos mis problemas de la misma forma. No estaba listo para comprometerme a asesinar a diestra y siniestra, aunque el plan 3 no era mucho mejor. Al entregar el dinero a estas personas, estaríamos admitiendo nuestra culpa. Esa era la última cosa que quería hacer. También había una posibilidad real de que termináramos rompiendo otras reglas, o incluso leyes, mientras nos estrujaban nuestro dinero. Eso le daría a Nokopara más control sobre nosotros, sus demandas probablemente aumentarían. Él incluso podría tratar de poner sus manos sobre Eris. Yo sabía que lo haría si fuera él. Si las cosas llegaban a eso, al final seríamos forzados a matarlo, pero incluso así, básicamente tenía que ser el plan 3, ¿cierto? No. Comparado a avanzar por ese camino, bien podríamos elegir el plan 1 desde el comienzo. Simplemente tendríamos que matar a Nokopara. Y también a todos sus amigos. ¿Acaso esa era mi única opción? ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Debía hacerlo? Yo honestamente no sabía si podía reunir el valor de matar a alguien. ¿Y cómo íbamos a lidiar con el resto de su pandilla, donde quiera que estuvieran? Quizás Ruiger podría rastrearlos de alguna forma. ¿Pero cómo? Si él ni siquiera sabía a quién estaba buscando, ese tercer ojo suyo probablemente no sería de mucha ayuda. Siempre estaba la opción de simplemente rendirnos con el asunto de ser aventureros. Podíamos encontrar otras formas de sobrevivir, incluso sin el gremio. Para este momento ya tenía una buena idea de cómo podríamos ganar dinero en este continente. Aún así, digamos que decido hacer eso, con lo doloroso que pueda ser. ¿Qué pasaría con Jalil y Biskel? Ellos no solo habían participado en nuestra mentira, sino que el gremio podría encontrar evidencias de su negocio de secuestro de mascotas. Nuestro grupo tenía algo de dinero ahorrado y ningún apego en particular con esta ciudad, pero el caso de ellos dos era diferente. Este era su hogar, y podrían terminar siendo echados de él. Esos dos no tenían las habilidades para sobrevivir en la naturaleza. ¿Abandonarlos no sería otra clase de traición? ¿Podríamos acogerlos luego de que fueran expulsados? No. Para nada. Sería lo suficientemente difícil lidiar con nuestros propios problemas, no había forma de que también pudiéramos hacernos cargo de ellos. Bien, al demonio con esto. Necesito armarme de valor. Me convertiré en un asesino si es que debo. Recuerda el objetivo. Tengo que regresar a Eris a salvo a su hogar, sin importar qué. Para hacer que eso pase, estoy dispuesto a traicionar tanto a Jalil como a Ruiger. No me importa si Eris termina odiándome. No me importa si nunca más puedo mirar a los ojos a Poe o a Roxy. Inundaré toda esta maldita ciudad con un hechizo de nivel santo. Eris y yo podemos escapar durante la confusión. Dejemos que ellos me quiten mi posición de aventurero si es lo que quieren. Voy a lograr mi objetivo, sin importar lo profundo que deba hundirme. Solo observen. Con mi mente al fin preparada, comencé a reunir poder mágico en mis manos, pero entonces noté la mirada en el rostro de Nokopara. ¿Qué? Él de pronto se había puesto tan blanco como un papel, y sus rodillas estaban temblando. Aunque él no estaba mirando hacia mí, estaba mirando hacia algo detrás de mí. Me di la vuelta. Ruiger estaba ahí de pie, con una apariencia muy mojada.
Una jarra de agua que había visto detrás de la posada yacía en el suelo junto a él. Ruiher. Su cabello brillaba de verde esmeralda ante la luz del sol. Estaba completamente mojado. Él había vertido el agua sobre su cabeza y quitado la pintura azul. Él también se había quitado su bandana para exponer la joya roja en su frente. Él es un super. Nocopara se había caído de espalda, aterrizando sobre su trasero. Mi nombre es Ruiher Superdia, también conocido como Fin del Camino. Parece que mi identidad ha sido expuesta. Supongo que ahora tendré que matarlos a todos. Ruiher soltó esa línea con un tono poco natural y serio. El hombre realmente no estaba hecho para ser un actor. Aún así, la ira en sus ojos era real. Alguien dejó salir un grito ensordecedor, y repentinamente, todos en la calle comenzaron a gritar, chicas, jóvenes y ancianos por igual. Ellos soltaron lo que sea que estuvieran sosteniendo y corrieron por sus vidas. Mientras el caos se extendía, Jalil fue el primero en traicionarnos. Gritando. Ellos me amenazaron. No sabía nada. No estoy de su lado. Él se dio la vuelta y corrió, llevándose a Biskel consigo. Las piernas de Kurt habían perdido su fuerza. Quizás él estaba recordando lo valientemente que le había hablado a Ruiher apenas el otro día. Su rostro estaba increíblemente pálido y parecía que se estaba orinando. ¿Por qué todos ellos de pronto estaban tan aterrados? Todavía era Ruiher. Su color de cabello había cambiado, eso era todo. Ni siquiera podía entenderlo. Ustedes estaban actuando de forma normal hasta ahora, ¿cierto? Vamos, Kurt. Hace nada estabas hablando de Ruiher como si fuera alguna clase de superhéroe. Dijiste que algún día querías ser como él, ¿recuerdas? Lo estabas mirando con respeto en tus ojos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estás tan asustado de él ahora que su cabello es verde? Mira a Eris, viejo. Ella no tiene ni idea de lo que está pasando, pero está en calma, ¿cierto? Ella está ahí de pie con sus brazos cruzados, sus piernas separadas y levantando su mentón. Viendo todo esto tranquilamente con sus ojos muy abiertos. Entonces, ¿por qué todos los demás enloquecieron? Muchas de las personas a nuestro alrededor estaban huyendo despavoridas. Otros se estaban sentando en la calle. Unos cuantos desenfundaron sus armas, a pesar de que sus piernas estaban cediendo. Había muchos tipos diferentes de personas en el área, pero ahora todos estaban temblando. ¿Todo esto por un hombre con cabello verde? Sabía que las personas de aquí le temían a Fin del Camino. Pero no sabía que le temían tanto. No sabía cuán visceral era su terror. De alguna forma me daban ganas de reír. ¿Cuál fue el punto de todos mis planes y actuaciones? Ellos le dieron un solo vistazo al color real de su cabello, y esto fue lo que obtuvimos. ¿De verdad pensé que mi pequeño plan de relaciones públicas iba a cambiar algo? ¡Qué ridículo! Quizás asumí que todos llegarían a entenderlo, de la misma forma que Eris y los Migurt lo habían hecho. Pero eso nunca iba a ser posible. Esta no era una cuestión de contrarrestar unos pocos rumores feos. Para estas personas, los super eran el terror personificado. ¿Y yo quería cambiar eso? ¡Qué buen chiste! Fue imposible desde el comienzo. Mientras todo ese infierno se desataba a su alrededor, Ruiher lentamente caminó hacia Nocopara. Tu nombre era Nocopara, ¿no? Agarrando al hombre caballo por el cuello, él lo levantó del suelo. El cuerpo de Nocopara se veía pesado, pero Ruiher lo levantó sin esfuerzo. Ruiher, no lo mates. Incluso ahora que las cosas habían llegado a esto, me sorprendí gritando una advertencia. Si él mataba a Nocopara bajo estas circunstancias, con todos mirando, el nombre Fin del Camino sería manchado para siempre, aunque, honestamente, ¿no ya estaba manchado? ¿Cuál era el punto de contenerse ahora? No, en realidad no. Olvídenlo. Ve por él, Berserker. Lo siento, no tenía idea de que eras el real. Por favor, no me mates. Te lo suplico. El rostro de Ruiher estaba lleno de ira. Nocopara estaba sacudiéndose como una hoja. Oigan, ¿qué diablos está pasando? Preguntó Eris, sonando un poco nerviosa. Estamos en medio del peor escenario posible, respondí lentamente. Entonces, ¿por qué no estás haciendo nada al respecto? Porque no hay nada que yo pueda hacer. Lo siento. Bueno, entonces supongo que realmente nos quedamos sin suerte. La chica se rindió bastante rápido. En su defensa, yo había hecho lo mismo hace un rato.
No había forma de solucionar este desastre. Y todo era mi culpa. Había asumido que siempre podríamos pensar en algo, incluso si alguien nos atrapaba. Me había permitido creer que podríamos improvisar para salir de cualquier problema inesperado. Y este desastre era el resultado. Ahora que los eventos habían llegado así de lejos, la única forma real de que pudiera intervenir sería llevar a cabo mi idea original y lavar la pizarra hasta dejarla limpia, como con un maremoto. Fue buena, ¿cierto? Ja ja ja. Por favor, ten misericordia. Te tengo 3, no, 7 hijos hambrientos en casa. Nocopara rogó por su vida de una forma algo incoherente. Era evidente que esos niños no existían. Incluso yo pude haber logrado inventar algo más convincente. Me voy de esta ciudad. Y tú vas a olvidar que alguna vez me viste. Aún así, Ruigert lo perdonó de inmediato. Supongo que la referencia a los niños probablemente fue un factor. Bien, se lo agradezco mucho. Alivio se extendió a través del rostro de Nocopara, al menos por un instante. Sin embargo, es mejor que reces para que nuestra posición de aventureros no haya sido revocada para la hora en que lleguemos a la siguiente ciudad. Ruigert apuntó su tridente hacia el frente y realizó un solo corte superficial a través de la mejilla de Nocopara. Una mancha húmeda se extendió a través del frente de los pantalones del hombre caballo, y algo se hinchó por detrás. No asumas que estás a salvo dentro de las murallas de esta ciudad. Nocopara sintió vigorosa y repetidamente. Cuando Ruigert lo soltó, él golpeó el suelo con un chapoteo desagradable. No mucho después, Ruigert fue expulsado de Ricarizo. Tomando la culpa de todo sobre sus hombros, él huyó hacia la naturaleza. Este fue un día horrible y frustrante. Ruigert salió corriendo solo, dejándonos atrás. Muy pronto, los guardias se acercaron corriendo para preguntarles a todos qué había pasado, y yo insistí en que Ruigert no había hecho nada malo. Pero en sus ojos, por supuesto, yo era solo un niño. Ellos decidieron que él debe haberme intimidado para decir eso. No mucho después, todos llegaron a la conclusión de que Ruigert había estado planeando algo siniestro aquí, usándonos a nosotros como sus peones. Los detalles de este plan no estaban claros, pero al menos él no había tenido la oportunidad de llevarlo a cabo. Todos a nuestro alrededor miraron hacia mí y Eris con lástima en sus ojos. Ellos estaban convencidos de que nosotros éramos niños ingenuos que habían sido manipulados por un demonio malvado. Estaba tan furioso que pude haber golpeado a alguien. Exactamente qué había hecho mal Ruigert. Todo esto era mi culpa. Nada de ello habría pasado si no me hubiera puesto tan malditamente confiado. Eris y yo regresamos a la posada Garra de Lobo, reunimos nuestras pocas pertenencias y la dejamos para siempre. Necesitábamos apresurarnos, o Ruigert podría irse hacia algún lugar. De todas formas, no era como si pudiéramos quedarnos en esta ciudad por nuestra cuenta. Y permanecía el hecho de que habíamos roto las reglas del gremio. Una vez que las cosas se calmaran un poco, de nuevo seríamos chantajeados, y sin Ruigert de nuestro lado. Hola, Rudius. Mientras estábamos saliendo de la posada, Kurt se nos acercó con una expresión incierta en su rostro. Honestamente no sabía qué decirle. ¿Por qué diablos están viajando junto a ese monstruo? No lo llames monstruo. ¿Recuerdas quién te salvó en ese bosque, cierto? ¿Qué consigues mojando tus pantalones ante él? Bueno, eso es verdad, supongo. Me equivoqué. Bien, no hay razón para reprochárselo a Kurt. Él estuvo tratando de ayudarnos. Lo siento, Kurt. Eso no fue justo. Está bien. No es como si estuvieras equivocado. Él realmente era un buen niño. A pesar de que Eris todavía lo estaba mirando con sus manos apretadas a su lado, tengo un favor que pedirte. Quiero que nos pagues por salvarte la vida. Bien. Dayo Kurt, con su expresión poniéndose más seria. ¿Qué necesitas? Ruigert en realidad no es una mala persona. Las personas le temen debido a cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero él es un buen sujeto. Quiero que digas eso por la ciudad, incluso después de que nos vayamos. Bien. Entiendo. Supongo que, después de todo, le debo mi vida. El niño no sonaba muy convencido. Bueno. Él se veía como del tipo honesto. Quizás realmente mantendría su promesa. Pasé por el gremio de aventureros y removí a Jalil y Biskel de fin del camino. También le pedí a la secretaria que les diera un pequeño mensaje. Siento que las cosas hayan llegado a esto, pero gracias por toda su ayuda.
también tienen su gratitud. Esos dos nos traicionaron al final, pero no podías culparlos por eso. Era la única opción que tenían para salvarse. Dejando de lado cómo terminaron las cosas, ellos definitivamente nos habían ayudado mucho. En nuestro camino hacia la puerta de salida de la ciudad, me detuve para comprar un reptil con forma de lagarto entrenado para llevar a personas y equipaje. Era una criatura enorme con 6 patas y unos ojos encantadoramente saltones. En este continente, ellos básicamente eran usados en lugar de los carros tirados por caballos. Esta especie en particular podía fácilmente acomodar a 2 jinetes adultos al mismo tiempo. Nos costó 10 monedas de hierro, cerca de la mitad de todo nuestro dinero. Pero hace un tiempo había decidido que iba a comprar uno de estos cuando continuáramos nuestro viaje. Tener uno supuestamente hacía mucho, pero mucho más fácil avanzar por el continente demoníaco. Después de un breve tutorial de parte del comerciante acerca de cómo controlarlo, lo cargué con nuestras cosas y salimos de Ricarizu. Había un gran número de soldados reunidos alrededor de la entrada. Quizás ellos se estaban preparando para ir tras Richard o algo así. Sus rostros estaban pálidos, pero sus expresiones eran de emoción. Cuando me detuve a saludar, ellos nos advirtieron de no salir, ya que Fin del Camino había huido de la ciudad no hace mucho. Desde ese punto, ellos procedieron a enfatizar que Fin del Camino era un demonio sediento de sangre y especularon acerca de qué cosas malvadas estaba planeando realizar dentro de la ciudad. No es como si ellos lo hubieran visto alguna vez. Después de un tiempo, ya no pude simplemente morderme la lengua. Ese hombre estuvo en la ciudad por casi 2 meses y no causó ningún problema. Los guardias me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Yo miré hacia ellos, chasqueé mi lengua de la irritación y finalmente me alejé de la ciudad. Estaba de un humor realmente malo. Ahora mismo, necesitábamos reunirnos con Richard. ¿Todavía estaba por los alrededores? Tenía que asumir que así era. Si su orgullo como guerrero todavía estaba intacto, no había forma de que nos hubiera abandonado, o al menos a Eris. Supongo que esto debería ser lo suficientemente lejos. Una vez que la ciudad estaba completamente fuera de vista, lancé un fuego artificial hecho de magia hacia el cielo. Estalló en medio del aire con una explosión feroz, produciendo un destello de luz y una onda de calor. Esperamos por un tiempo, pero Richard no apareció. Eris, ¿podrías llamarlo también? Eris gritó el nombre de Richard con toda su fuerza. Lo cual de hecho fue bastante ruidoso. Esta vez, algo apareció después de un tiempo. Pero fue un grupo de Kaoris Pax. Descargué mi irritación sobre ellos. Muy pronto, el área rocosa en la que estábamos de pie fue transformada en una meseta perfectamente plana, y los monstruos fueron reducidos a charcos de sangre. ¿Aún podrían volver como zombies, incluso a partir de este estado? HMPH. No es mi problema. Esa ciudad puede encargarse de ello. Mira, es Richard. No mucho después del término de la batalla, nuestro rebelde super finalmente apareció. Había una mirada de culpa en su rostro. Eso solo me hacía sentir aún peor. ¿Por qué no apareciste cuando te llamamos? ¿Estabas planeando irte a algún lugar sin decirnos nada? Pero aún así las primeras palabras que salieron de mi boca fueron acusatorias. Esto no era para nada lo que quería decir. Lo siento. Richard se disculpó. Qué extraño. Todo ese alboroto obviamente fue mi culpa. Me confié y descuidé. Tomé la decisión de hacer equipo con Jalil y Biskel porque quería una forma más rápida y fácil de avanzar. Cuando Nokopara nos amenazó, solo asumí que lograríamos abrirnos camino a través de ello. Pero entonces fuimos arrinconados contra la pared, y Richard tuvo que limpiar mi desastre. Si él no se hubiera convertido en el chivo expiatorio, pudimos haber quedado atrapados en esa ciudad para siempre. Ni siquiera podía culpar a la mala suerte de cómo salieron las cosas. Nokopara era un maestro del chantaje. Él nos habría arrinconado de alguna manera, incluso si Kurt no nos hubiera delatado. ¿Por qué? Yo soy quien te debe una disculpa. Me sentía como basura. No. Rudius, hiciste todo lo que pudiste. Pero, Incluso los planes de batalla mejor preparados salen mal. Sé lo mucho que pensaste en cada detalle, cada paso que tomábamos, día y noche. de pronto, Richard sonrió y puso su mano gentilmente sobre mi cabeza. Por supuesto, yo no sabía lo que estabas pensando. Y admitiré que, hasta hoy, sospeché que tus objetivos eran inmorales.
Por esa razón, hubo ocasiones en las que apenas pude seguir tus decisiones. Él se detuvo para mirar hacia Eris, y luego asintió para sí mismo. Pero ahora entiendo que simplemente estabas desesperado por proteger algo, sin importar el precio. Hace poco vi eso en tus ojos, cuando estabas preparado para matar a ese hombre. Hace poco. Cuando estuve a punto de inundar la ciudad. Rudius, tú peleas para proteger algo. Y eso te convierte en un guerrero. Cuando Ruiger dijo esas palabras, yo tuve que contener las lágrimas. Yo no merecía esa clase de halago. Yo era una persona vacía y egoísta. En todo lo que pensaba era en ganar dinero y encontrar una forma de salirme con la mía. Incluso había estado listo para abandonar al propio Ruiger. Casi dejo de lado al único aliado en el que podíamos confiar incluso en el peor de los finales. Ruiger, yo quería ser honesto con él. Quería decirle algo, con mis propias palabras, de forma simple y directa, y sin esconderme detrás de una educación superficial. Incluso si no sabía exactamente qué era ese algo. No digas nada. Pero él me detuvo antes de poder hacerlo. Desde ahora en adelante, pon tus objetivos sobre los míos. No te preocupes. Yo los protegeré a ambos, incluso si no mejoras mi reputación. Por favor, confía en mí. Yo confiaba en él. Por supuesto que confiaba en él. Lo cual significaba que ya no teníamos que ayudarlo. Tenía sentido. Esparcir rumores acerca de Ruiger no era una tarea fácil, y tratar de perseguir dos objetivos al mismo tiempo hacía difícil concentrarse en alguno. Pudimos haber estado exigiéndonos demasiado. Al menos yo había estado bajo demasiado estrés. Había pasado de largo algunas cosas que realmente debía haber pensado, y fallé en tener en cuenta un gran número de detalles importantes. Una situación como esa fácilmente llevaba a desastres como el que acabábamos de experimentar. Y debido a eso, ya no teníamos que ayudar a Ruiger, pero yo no podía aceptar eso. No luego de ver lo que había visto. No luego de ver a todos básicamente perseguirlo y expulsarlo de la ciudad con antorchas. No podía reunir la fuerza para decir, muy bien. Solo espera afuera la próxima vez que lleguemos a una ciudad. No puedo hacer eso, Ruiger. Mejoraré tu reputación, sin importar lo que pase. Todo lo que hizo su oferta fue fortalecer mi determinación. Al menos le debía eso por todo lo que él había hecho por nosotros. Simplemente iba a tener que hacer un mejor trabajo de ahora en adelante. No iba a forzarme de nuevo más allá de mis límites, pero aún así haría todo lo que estuviera a mi alcance. Rudius, ¿no has aprendido la lección? ¿Realmente soy tan poco confiable? Sí, confío en ti. Es por eso que quiero ayudarte a alcanzar tu objetivo. Yo también fui acosado en mi vida anterior. Las personas me etiquetaron, y esa etiqueta nunca me la pude sacar. Y sufrí por ello. Pasé décadas solo. Si Roxy no me hubiera arrastrado hacia afuera, puede que nunca hubiera escapado de ese aislamiento, puede que nunca hubiera conocido a Sylphie o a Eris. El caso de Ruiger era más complicado, por supuesto, y la escala de su problema era incomparable a la mía. Pero esa no era razón para rendirme con él. Roxy me había ayudado sin siquiera saberlo, pero yo no era Roxy. Tendría que seguir intentándolo, seguir arruinándolo, y lentamente arrastrarme hacia el frente a través del lodo. Desde la perspectiva de Ruiger podría ser una locura total. Podría haber más desastres como este en el futuro, donde él tendría que limpiar mi desastre por mí. Pero eso estaba bien para mí. Preferiría fallar que ni siquiera intentarlo. Definitivamente eres alguien testarudo. No tienes derecho de decir eso, Ruiger. Ja. Muy bien. Hagamos lo que esté a nuestro alcance, supongo. Con una sonrisa incómoda, Ruiger asintió suavemente. Por alguna razón, en ese momento, sentí que finalmente me había ganado su confianza. Cuando desperté a la mañana siguiente, Ruiger estaba tan calvo como una bola de billar. Ver eso me dejó sin palabras. Y honestamente, también un poco asustado. En combinación con esa cicatriz en su rostro, lo hacía verse como un yakuza. Lo que pasó ayer dejó en claro que mi cabello asusta a las personas, así que me deshice de él. Eso debe haber requerido una gran determinación. En Japón, afeitarte la cabeza era una forma de expresar una gran determinación o mostrar arrepentimiento por un gran error. Pero aún así, viendo a Ruiger de esta forma, de algún modo sentía que yo también debía seguir su ejemplo. Después de todo,
La mejor forma de compensar algo es a través de tus acciones. ¿Realmente quiero afeitarme la cabeza? Es decir, metí la pata esta vez, ¿cierto? Pero... Viejo, es una decisión difícil. Eris, ¿crees que también debería hacer eso? No te atrevas. Me gusta tu cabello como está, Rudius. Sí, bien. Terminé usando a Eris para librarme de eso. Vamos, ríanse de mí. Lo merezco.